Estaba yo esta mañana sentado delante de mi ordenador escribiendo mi artículo diario para publicarlo mañana, cuya tesis central era que España necesitaría toneladas de liberalismo para curarse del sanchismo. Ese era el artículo. Porque, como acabo de comentar hace un momento, la mejor manera de saber lo que es el liberalismo es mirar al sanchismo y decir lo contrario. Más libertad, más seriedad, más educación, menos intervencionismo, etc. Todo justamente lo contrario. Entonces, la tesis del artículo era esa y de pronto pensé, digo, coño, qué bien, esta tarde tengo el privilegio de presentar a un gran liberal y de estar con los liberales del círculo, a los que de verdad, aunque me conozcáis poco, os admiro mucho. Bueno, vamos a hablar de Fernando, que es de lo que se trata aquí hoy. Fernando, si del mismo modo que Homero, que es el mejor poeta de todos los tiempos, decía de Ulises que era fecundo en recursos, si hubiera conocido a Fernando hubiera dicho que es fecundo en títulos, en experiencia y en solvencia. Tiene 2 doctorados. Yo tengo uno y sé lo que me costó, Dios mío. Nada más que por eso ya lo admiro. Es horroroso lo de los doctorados, como te lo tomen en serio y te lo tomen en serio, te cuesta la vida. Bueno, además de eso tiene máster, tiene diplomaturas, tiene licenciaturas, tiene un currículum vital de experiencias que vale su peso en oro como asesoría reputada de empresas, intervenciones en escuelas de negocio y en universidades como profesor invitado. Bueno, eso es un currículum rico y poderoso. Pero, en mi opinión, y esa ya es cosa muy personal, Fernando tiene 2 cosas que para mí valen más. Una de ellas es que es buena persona, muy buen tipo. Y eso es el blasón y el rango mayor de un ser humano desde mi punto de vista. Y la otra es nada más y nada menos que es un liberal, lo que significa ser un demócrata, ser un lujo de la especie y sobre todo un lujo del pensamiento político y de la filosofía en estos momentos de España. Os aseguro que la tesis del artículo era verdad. España va a necesitar mucho liberalismo, mucho, para poder escapar de la trampa donde hemos caído. Una sociedad adormecida, llena de adicta a la vagancia y a las subvenciones y con poca potencia para resurgir. Bueno, eso para qué voy a contar más, lo sabéis. Y el liberalismo, que ya hemos dicho que es justamente lo contrario de todo eso, es, como también he dicho ya, un lujo de la especie y una verdadera garantía de progreso para los pueblos. Deberíais estar gobernando en todo el mundo, deberíais, porque además habéis creado la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos, todo eso ha tenido una enorme influencia del liberalismo. No se entiende el mundo moderno sin el liberalismo. Como tampoco se entienden las raíces europeas, que nunca se menciona el liberalismo, cuando el liberalismo es una parte importantísima del cóctel, junto con la civilización, el pensamiento judeocristiano, Roma, Grecia, el Renacimiento y la aportación liberal de la que no se habla. Bueno, ¿por qué no estáis gobernando? ¿Por qué no se habla? ¿Por qué? Bueno, porque tenéis un pecado que es insoportable, horroroso para este mundo, que es que no os gusta el Estado. Y eso no se perdona, porque todos los criminales, los delincuentes, los golfos, los corruptos, toda esa banda se apoya en el Estado para oprimir, para enriquecerse, para gobernar, para conducir al ser humano como si fuera un esclavo. Bueno, no quiero decir más nada, le dejo la conferencia aquí a nuestro amigo Fernando, que seguro que nos va a deleitar, y además él es un experto justamente en lo que va a hablar, que es la educación y libertad, el pilar probablemente más importante
para crear un Estado digno, decente y próspero. Gracias. Muchas gracias, Francisco. No sé, ahora yo más me pones en una especie, diríamos, de entelequia, ¿no? A ver si eso cuento, ¿no? Eso cuento. Bueno, pues, en primer lugar, muchas gracias a todos los que habéis tenido el honor de darme esta hora y media de vuestro tiempo. En segundo lugar, obviamente, gracias a Helvetia por dejarnos la sala. Un honor y estas instalaciones, y además un símbolo como la Torre del Oro aquí al lado, sales y tropiezas con ella. No siempre nos encontramos un escenario en la calle tan majo y tan histórico como en este caso. Bueno, a la presentación, en fin, muy generosa que ha hecho Francisco Rubiales de mí, si tuviera que empezar por una reflexión al respecto de por qué yo me he metido en estos berenjenales de investigar el mundo de la educación. Bueno, si me conocéis sabéis que yo, mi trabajo es pues, de asesor de empresas familiares desde el año 90 y desde entonces pues de eso vivo, ¿no? Y me he ido dando cuenta a lo largo de los años cómo algunos problemas no solamente no se resolvían con la consultoría o con la asesoría, sino que crecían y siguen creciendo. Y eso fue lo que, bueno, dándole vueltas sin tema, me percaté de que una de las claves de que los problemas siguieran cada vez siendo mayores, a pesar de los buenos consultores, los buenos asesores de empresa, muy en concreto en el tema de la empresa familiar. Yo algunos de los seminarios o algunas de las conferencias sobre esa temática a veces empiezo en plan provocador y digo que de seguir las cosas como están, pues posiblemente en una o dos generaciones, no en España, en general en todo Occidente, nos vamos a encontrar que no tendremos ni empresas ni familias. Si trabajo con empresas familiares, pues mal pronóstico si este es acertado y peor futuro tendremos. Y me percaté de que lo que faltaba era uno de los pilares más importantes que estaba haciendo caer el mundo de la empresa. Cada vez hay menos empresarios, muchos emprendedores, pero menos empresarios. Y como hoy familia puede ser cualquier cosa, pues probablemente en una o dos generaciones posiblemente nos encontremos también sin familia, ¿no? Porque cuando todo es familia, pues nada es familia. Y en ese sentido, bueno, pues me planteé la posibilidad de hacer una investigación que estaba pasando con la educación. Hice la tesis doctoral, la defendí en el año 21, en el año 22, y en esos 5 años de investigación, pues me ha dado bastantes luz a algunas de las cosas que por intuición creía que era la causa de los problemas. No voy aquí a exponer la tesis doctoral, y he seleccionado, bueno, pues un poco un par de 4 temas que creo pueden ser de interés, lógicamente, para todos vosotros. En primer lugar, voy a hablar un poquito de la educación desde el estatismo y el socialismo, una pequeña introducción desde el análisis, diríamos, político. Voy a entrar de lleno en la economía de la educación pública, tampoco os voy a meter en estadísticas, creo que, por supuesto, un par de tablas para que tengamos una idea. Voy a hablaros en un tercer lugar del profesorado y las instituciones educativas en este momento, pues, al menos cuáles son las que están funcionando, cuáles serían un poco, bueno, pues por último, los países con educación libre, cuáles son las características que llevan el educación, ¿no? Sin más dilación, y yendo ya un poquito a la primera variable, ya metiéndonos en faena, la educación desde el estatismo y el socialismo. A mí me gusta siempre empezar de una manera provocadora, ¿no? Pues, bueno, educación pública, 2 palabras, pues mentiras, ¿sí? La primera, porque si la educación fuera pública, sería el público que decidiese cómo educarse. Y el público no decide nada, no lo deciden las familias, no lo deciden los profesores, no lo deciden los colegios. ¿Quién decide entonces cómo se hace la educación? Los itinerarios curriculares, los procesos de evaluación, los contenidos de las distintas asignaturas, el número de asignaturas, bla, bla, bla. Esto es importantísimo. Si la educación fuese una institución, por otra parte, estaría dando respuesta a
a quienes la reciben desde dentro de la propia institución. Pero es que la educación no es una institución, dejó de serlo, pues, a consecuencia, entre otras variables, de la famosa Revolución Francesa. Dejó de ser una institución para convertirse en una organización al servicio, lógicamente, del Estado, al servicio de los políticos. Por tanto, cuando hablamos de educación pública, ni por lo público ni por educación, ninguna de las dos palabras es verdad. Y acabamos diciendo que la educación pública es igual a educación política, porque está al servicio de los políticos, en este país y en todo Occidente. Y hay que decirlo también con voz alta, no solamente lo que entendemos por instituciones públicas, sino lo que entendemos por educación pública cuando se hacen las instituciones privadas. En los colegios privados, en las universidades privadas, si quieren el título, tienen que seguir el mismo currículo que una pública. Y por tanto, sea pública la institución, la escuela, la universidad, o sea privada, si es reglada, no hay ninguna diferencia. Y esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo era la educación con anterioridad al concepto de educación pública? Bueno, siempre fue privada. Si nos vamos a Grecia, Samos, en fin, cualquiera de los primeros trabajos de investigación que se hacían los proto-científicos de la época de los griegos, en astrofísica, en matemáticas, en geometría, en arquitectura, pues indudablemente era privada y indudablemente era institucional, se dirigían desde dentro. Aquí os traigo, que solo sea un par de fotos, una de Salamanca y otra de aquí de Sevilla, porque las instituciones, cuando hablamos gráficamente para decirlo, ¿por qué diferenciamos entre instituciones y organizaciones? No solamente en el ámbito educativo, ahora vamos al ámbito educativo, pero ahí veis, por ejemplo, que todas las universidades, hasta que llega la Revolución Francesa, no porque sí tenían unas columnatas. He traído la fotografía de la Catedral de Sevilla, esta es otra fotografía de la Catedral de Salamanca, unidas por una escalera. Hasta ahí podían llegar los soldados del rey, pero a partir de ahí no podían traspasar. El gobierno era completamente autónomo. Por tanto, los, diríamos, itinerarios curriculares, los contenidos, la elección de los profesores, la elección de los alumnos, todo era decidido desde dentro. Las instituciones se gobiernan desde dentro. Las organizaciones se gobiernan desde dentro. Y esto es importante. Por eso cuando hablamos de educación pública, la educación ha dejado de ser una institución, porque todo colegio, público o privado, reglado, está gobernado desde dentro. Los perfiles de los profesores, los contenidos curriculares, los libros, los números de horas por asignatura, el número de asignaturas, todo está organizado, funcionado desde las órdenes de los gobiernos. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta. Y eso duró, en el caso de España y de la hispanidad, hasta que llegó la Revolución Francesa. Hasta ese momento, la escuela de Salamanca, la famosa escuela de Salamanca, y ahí es un poquito un par de gráficas de algunos de sus primeros profesores, investigadores, tenían esas universidades, que eran la consecuencia de toda la historia de la educación occidental, grecorromana y judeocristiana. Y es importantísimo porque la escuela de Salamanca, bueno, pues en ella entroncan los ámbitos de la teología con la humanística, el comercio y la economía. Y eso se termina de golpe y porrazo con la Revolución Francesa. En esa escuela de Salamanca y en esa historia de la educación clásica grecorromana y judeocristiana había una clara diferenciación ya por los primeros liberales, Stuart Mill, Adam Smith, en fin, conocer incluso dentro de la República Francesa, Perón, Locke, en fin, toda una serie de filósofos diferenciaban claramente entre instrucción y entre educación. Y diferenciaban claramente porque en la escuela romana, en la escuela griega,
y en el Peloponeso, incluso en Egipto, había una diferencia importantísima entre quién era el que enseñaba a las élites y ese era el que educaba. Quién es el que enseñaba al pueblo y ese era el que instruía. La educación normalmente tiene que ver con valores, tiene que ver con concepciones de la vida, con concepciones de la cultura, digamos, más consolidada dentro de cada sociedad. Y es importante diferenciar entre instrucción y educación. La instrucción es un conocimiento exacto, la educación es un conocimiento inexacto, no es exacto. Yo puedo ser el mejor médico especialista en oncología, cualquier tipo de cáncer. Casi seguro que todo lo que sea operatorio lo voy a hacer bien, pero puede ser que al final no le salve a esa persona. E incluso como sabe que no le puedo salvar, me pida que le dé la eutanasia. Ahí me encuentro con una cuestión educativa. Ahí me encuentro con una concepción de lo que debo hacer en función de mi conciencia. Y ahí es importante diferenciar. La educación refiere, digamos, a valores. La instrucción refiere a operaciones. El magíster enseñaba valores. Y ahí estaba el trivium y el quadrivium de los romanos. El pedagogo enseñaba operaciones. Los pedagogos eran esclavos. Y sabían cocinar. Y sabían hacer la guerra. Y sabían curar. En las batallas había que curar, con la tecnología de la época, a cada uno de los soldados. Había que hacer de todas las operaciones, de todos los oficios. Eso era instrucción. Te instruyen para procesos concretos de carácter operatorio. La educación te instruye para pensar, analizar las cosas, desarrollar el pensamiento crítico. Y eso solamente se puede hacer desde la libertad y desde la ciencia. Pero la educación pública nace con la Revolución y se termina todo ese campo histórico de 6.000, 7.000, 8.000 años de historia de la educación en la especie humana. Y es importante dejarlo muy claro. Todas las especies, al menos las sexuales, instruyen. Solo la especie humana educa. La leona enseña a los leones. Y cualquier otro animal enseña a sus crías. Los instruye, pero no los educa. Nosotros somos la única especie educadora y educada. También instruida e instructora, pero las dos cosas. Y con ella, con la famosa Revolución Francesa, pues la educación pasa a ser una organización. Y ahí tenéis el Emilio de Rousseau, si no lo habéis leído os lo recomiendo, la teoría de la praxis de Gramsci, de Antonio Gramsci, con toda su importancia de que la educación no es el contenido, sino es la estructura, y que la educación está en, digamos, lo importante es en la funcionalidad, en donde será, en la estructura, en donde será, no vamos a entrar. Bueno, pues lo puso en la Revolución Francesa, Gramsci, en los años 20 del siglo pasado, y luego en mayo del 68 con su posmodernidad. Esas son las claves de la educación actual. Y todo lo que hagan, cuando hablamos de educación pública, estamos hablando de estas claves, de la Revolución Francesa. Y la educación pública, al unir educación con institución, educación integral lo llaman, invade la conciencia con el objetivo de construir la personalidad colectiva de la sociedad. Educación pública. La educación siempre fue privada. Una educación pública genera identidades colectivas. Una educación privada genera identidades personales. ¿Cómo nos están educando a nosotros? ¿Cómo nos están educando a nuestros hijos? Esto es importante, que lo sepamos. Las identidades colectivas siempre han existido, pero desde el punto de vista, diríamos, gobernativo, político, es desde la Revolución Francesa cuando realmente ese proceso se enmarca de una manera clarísima, formal, obligatoria y legal. Y va acabando con la educación privada, va entrando detrás de las columnatas que decíamos antes gráficamente, de las universidades. Y es que la Revolución Francesa, en su fuero interno, más que querer conseguir hombres de pensamiento libre, su objetivo ha sido siempre conseguir creer, no lo olvidemos, identidades colectivas. Desgraciadamente, la educación pública, al imponer una homogeneidad educativa con la causa, con la excusa de defender el derecho igualitario a todos a la educación, en paralelo nos impone igualdad de pensamiento. Esto es importante. Cuando todos leemos lo mismo, escuchamos lo mismo, vemos lo mismo,
pensamos lo mismo. La educación, por tanto, deja de estar definida como un servicio al ciudadano para ser definida como un servicio al Estado. Hay diferencias, digamos, en lo que diríamos el concepto de educación estatal dentro de los últimos 230, 50 años, por la Revolución Francesa, por ejemplo, pues entre Francia y Alemania, ¿no? Eran dos grandes concepciones de la educación pública. Una para hacer país, Alemania, y otra también para hacer país, pero sobre todo para hacer, digamos, eso que se ha definido como el hombre. Ahí hay una clara diferencia entre la educación estatista alemana y francesa, de la Revolución Francesa. No se metía, el alemán no se metía tanto, digamos, en crear un nuevo hombre, instruía, y lo único que le interesaba es crear un país. Como sabéis, bueno, las famosas países, digamos, alemanes estaban separados, bueno, llegó un momento que se juntan, además, tiempo de Bismarck, ¿no? Nos llega la posmodernidad, el año 68. Llegó antes, ¿sí? Pero indudablemente un poco la gráfica del famoso mayo del 68. Y empieza no solamente a crear un hombre nuevo, sino algo importantísimo, una nueva realidad. La realidad se inventa, y ahí es importantísimo el tema, porque empieza a destruirse el concepto de ciencia en las organizaciones educativas. Y hoy lo que tenemos es pura ideología, pero no solamente en las organizaciones educativas de primaria, secundaria, universidad, nacionales, europeas, incluso privadas, como veremos ahora. ¿Y por qué se caracteriza ese posmodernismo? Bueno, en primer lugar por el antiintelectualismo, contra el desarrollo del pensamiento crítico. Por tanto, la educación no tiene como objetivo la búsqueda del conocimiento, tiene la búsqueda de las creencias y de la construcción de identidades colectivas nuevas. El hombre nuevo de Rousseau, que se transforma un poco con Gramsci y que acaba siendo el posmoderno, ¿no? Racionalidad supeditada a la emoción. No exámenes, no memorización, no deberes, no meritocracia. Profesor solo como facilitador, pedagogos como comisarios ideológicos. Feminismo, LGTBI, ecologismo, transexualismo, animalismo, serían un poco las fórmulas actuales de la educación socialista. La educación es democrática. La opinión del alumno tiene el mismo valor que la del profesor. Que 2 y 2 son 4, dice el profesor. De repente, el comisario del sindicato de estudiantes que está en tu clase levanta la mano. Eso de que 2 y 2 son 4 lo tenemos que votar. Esto es una democracia. Estoy haciendo un poco, digamos, exageradamente. Pero cuidadito con el profesor que defienda postulados científicos no refutados y que defienda el feminismo, el ecologismo, el transexualismo, lo que queramos. Está despedido, e incluso está denunciado, como veremos algunas. Ahí lo tengo. Cuando se expulsa del orden educacional público y privado de las universidades, de las escuelas, indudablemente, cuidadito con eso. Desgracias a la politizada educación pública, la ciencia está siendo expulsada de las escuelas y las universidades, pudiendo ser cancelado si defiendes postulados que no han sido refutados. Los disidentes son definidos como antidemocráticos, por lo que por todos los medios para liquidar a los rebeldes son democráticos y por tanto moralmente buenos. Aquí tenemos un ejemplo de Madrid, que hace la semana pasada ha sido despedido por 6 meses de empleo y sueldo, porque dijo que había 2 sexos. Ideológicamente, científicamente, no se ha refutado que haya géneros, creo que hay 149 o 160. Todavía suman algunos más que habrán inventado. Esto es lo que tenemos en la educación pública y privada. ¿Por qué es importante, por tanto, la ciencia y la educación? Porque si echas la ciencia de la educación, ya no es educación. Es pura ideología. Son creencias. Y nadie discute que cada uno tenga las suyas. Pero la educación lo es, porque la ciencia nos permite ser un árbitro para decir si estamos al lado del error o al lado de la ciencia. Lo demás es ideología, o religión si quieres. Yo sigo a Popper, la escuela austríaca sigue a Popper.
uno de los temas importantes es que diferenciamos el discurso de físico y metafísico. No estamos en contra para nada de escuchar al discurso metafísico. San Agustín, Santo Tomás de Aquino, en fin, no estamos en contra. Pero sabemos que el discurso metafísico es uno, el discurso científico es otro. Nosotros hablamos en términos de certeza y error. Lo que descubrimos, porque la ciencia lo único que puede hacer es descubrir el error, no la verdad. La verdad es algo imposible de descubrir. Siempre habrá un adelanto nuevo. La física de Newton, la física de Ptolomeo y la física última no tienen nada que ver unas con otras. No es que se contradigan, han sido superadas. Eso es importante. Nosotros hablamos en términos de certeza o error. Esto que decimos es verdad mientras no se demuestre lo contrario. Y la metodología de la ciencia es la que nos permite poder descubrir si estamos en la certeza o en el error. No en la verdad. No nos interesa la verdad. Son otros discursos. Bueno, lógicamente, en tanto la primera, la política educativa, la de las creencias, adoctrina, construyendo verdades, en la segunda, la verdad, es un objetivo de búsqueda siempre inacabado. Y es importante. Tú puedes decir lo que quieras, hay que probarlo. Y la ciencia nos permite comprobarlo. Si quitamos la ciencia, todo lo que nos queda es idiota. ¿Y esto qué ha conseguido? Bueno, el desprestigio del Estado, homogenización de la educación, desprestigio de los títulos, igualdad de saber. Estudies aquí, estudies en la otra universidad, vas a ver el mismo itinerario curricular, con el mismo perfil profesorado, con todo. ¿Qué más me da tener una licenciatura de Derecho por la Universidad de Navarra que por la Universidad de Cádiz? Nada. El desprestigio de las escuelas y las universidades. Escuela no meritocrática, universidades endógenas, universidad con escasa motivación y por el mundo de la empresa y de los cambios. El desprestigio del profesorado, carreras funcionariales, no profesionales. Ya podrían a la hora de los itinerarios curriculares, ya podrían aprender de los itinerarios curriculares de las grandes corporaciones o de las empresas en general. El desprestigio del alumnado, desconfianza de los conocimientos adquiridos, el descontento de la sociedad en general. ¿Para qué sirven los títulos? ¿Para qué sirve esta enseñanza? Y no será porque no ha habido intentos desde dentro de las organizaciones, eso que llamamos de la educación pública, para mejorar. Fijaros que en los últimos 50 años hemos pasado por la LOE, por la LOPSE, por la LOEDE, por la LOE, por la LONCE, por la LONLOE, que se acaba de aprobar ahora. ¿Sí? En 50 años ha habido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Más de una nueva ley de educación por década. Y las que quedan. Todo parece indicar que una educación en libertad es inviable con la existencia de una educación pública ordenada bajo el concepto de planificación central de la educación. Y esto a los liberales nos hace creer que desde su origen la educación pública está en una crisis sistémica de imposible solución desde dentro. Hice la investigación en el Departamento de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Voy a hablaros un poquito de economía. Por dos razones. En primer lugar, bueno, viene a cuento un poquito, y en segundo lugar, porque la economía de la educación es enormemente importante. Ya sabemos que para los socialistas de este país y de todo Occidente todo se arregla con más presupuesto y con más profesores. Pero hemos ido viendo que ha aumentado el presupuesto y en la misma medida que ha ido aumentando el presupuesto en los últimos 50 años, ha ido aumentando la degradación educativa. Por tanto, parece que relación de causa-efecto, al menos en la cuestión de economía de la educación, deja mucho que desear. La economía de la educación es una asignatura, ¿sí? Por otra parte, con sus propias facultades. Nace, como sabéis, en los años 60, con Theodore Schull, que fue premio Nobel en el 79, con su concepto de capital humano, ¿no? Es decir, si tenemos, venía un poco resumidamente su tesis, si tenemos un alumnado y unos trabajadores más preparados, serán más rentables, serán más productivos y ellos también podrán ganar más. Y ellos plantean un poco inmediatamente el concepto de eficiencia y eficacia de la educación. La eficiencia serían procesos educativos y la eficacia son los resultados educativos. Y si solamente analizamos
digamos, la educación, las políticas educativas desde el punto de vista de la economía de la educación, podemos saber si estos procesos educativos son buenos o son malos. Cuánto de los conocimientos recibidos por los alumnos les preparan para alcanzar los objetivos de vida y dar respuesta a las necesidades de conocimiento de las empresas y de la sociedad en general. Esta es una pregunta que nos tenemos que hacer, si vamos a hablar en términos de economía de la educación. Decimos que la educación es eficiente cuando los modelos de enseñanza y de aprendizaje están bien coordinados, y es eficaz cuando los resultados son útiles para la sociedad y para las personas. Pero la cuestión es que los presupuestos públicos para la educación se encuentran entre los mayores de los estados, pero están controlados por los gobiernos, para los objetivos de los gobiernos. Si además viene bien para los ciudadanos, oye, mira, coincidencia, pero no están hechos con los objetivos de que vengan bien para los ciudadanos. Los políticos tienen sus objetivos educativos y al final han creado una estructura en donde es muy difícil pensar, digamos, en la eficacia de las políticas presupuestarias de educación pública. La dispersión de dichos organismos, organizaciones, sindicatos de profesores, sindicatos de alumnos, asociaciones de padres, asociaciones de madres, asociaciones por colectivos diversos, inmigrantes, no inmigrantes, asociaciones regionales, autonómicas. La dispersión de dichos organismos y sus intereses concretos hacen que no haya un seguimiento de conjunto en la eficiencia de las finanzas educativas. A lo sumo, hay, digamos, un control meramente contable. Castilla y León ha tenido un presupuesto de tanto, en primaria, en secundaria, en universidad, lo mismo Cataluña, lo mismo. ¿Cómo se va el dinero? Y luego, lógicamente, cada uno de los distintos departamentos, el presupuesto que llega, va a querer, ¿no? Si vas a la universidad, tal, la que sea, pues el que sea, digamos, el decano de la Facultad de Ciencias, pues va a querer que haya más dinero que para la Facultad de Letras o para la Facultad de Medicina o para la Facultad de Arquitectura. Cada uno intentará comprar votos para conseguir la máxima cantidad del pastel del presupuesto. Cuando se contrasta la eficiencia y la eficacia de la educación pública con la privada concertada, la de los países pobres, James Tulley, en un libro muy bonito, que ha hecho una investigación en los últimos 40 años en los países pobres y demuestra que la educación de los países pobres es mucho más eficiente, mucho más eficaz, es mucho de mayor calidad, con menos recursos, con menos tecnología y además tanto alumnos, profesores, escuelas y empresas están más contentos, con lo cual algo se está fallando aquí. Dice Rayo que a la hora de plantearnos un análisis desde el punto de vista de la educación pública y privada reglada, desde el análisis económico, se podría pensar que a la hora de su financiación la educación deberíamos diferenciarla como un bien básico, como un bien de capital o como un bien de consumo. Pero que no podría ser meterlo todo en el mismo cesta. ¿Qué entendemos por educación básica? ¿Esta podría ser gratuita o no? Para los liberales creemos que no debe de ser gratuito nada que cuesta hacerse. Otra cosa es que desde el punto de vista liberal nadie se quede sin educación por cuestiones económicas. Pero eso es otro tema. Si usted accede a un conocimiento que ha costado hacerlo y accede a ese conocimiento, páguelo. Sea básico, sea de capital o sea de consumo. Si es básico, bueno, el problema es que va creciendo ese concepto de educación básica. Yo soy de una generación de los años 50 en donde entrábamos en las escuelas nacionales, aquellas de Paquito que decíamos, de Franco, a los 7 años hasta los 14. Eso era la educación básica. Salías con aquello que se decían los estudios primarios, ¿no? Después se llamó graduado escolar, pero bueno. Muy bien. Ahora ya es hasta los 16 y ya no empieza, y ya no hay una escolarización, ya hay un preescolar desde los 3 años, primaria, secundaria, bachiller, y ahora le quieren subir a los 18 años. O sea, la educación cada vez básica va creciendo más. Esto es importantísimo. ¿Sí? ¿Hasta dónde es educación básica? ¿Quién tiene el interés de hacer crecer la educación básica, digamos, generación tras generación, 1 o 2 años más? Los políticos. Podemos verla como un bien de capital. Sí, si yo quiero ser médico, probablemente, o arquitecto, o abogado, cuando termine mi carrera, lógicamente voy a vivir de eso, ¿no? He invertido en un capital del cual yo ahora voy a poder vivir. Por tanto, si es un bien de capital,
págaselo usted. Que no lo pague el erario público. Y lo paga el erario público simbólicamente. ¿O quién crees que con una matrícula de 1.000, 1.500 euros se puede pagar una carrera de medicina o cualquier carrera? Y si usted quiere hacer una educación como bien de consumo, es que me ha gustado siempre la música, no pude estudiar, no ir al conservatorio, págaselo. Si nadie le discute, a usted le puede gustar la música, la historia, hacer una carrera y 2 carreras y 3 carreras. Es un bien de consumo, págaselo. Si es un bien de capital, es usted el que invierte, usted el que va a recibir los beneficios. Cuando reciba usted el primer salario como arquitecto, como médico, no lo va a repartir, ¿verdad? Porque tenemos que repartir nosotros, digamos, el coste. Y si es un bien básico, definamos bien, lo entendemos por básico, porque no deja de crecer. Ahí tenéis algunos datos, un par de transparencias con respecto a los datos. ¿Cuánto necesitamos? El presupuesto de educación, en este caso en España, no ha variado mucho porque los presupuestos nuevos se han aprobado el año pasado y por tanto seguía todo igual. Y además con el tema de la COVID y tal, pues no se ha movido nada las cantidades. Bueno, ahí ves, 53.000 millones, 54.000 millones a número redondo. Eso divide usted por el número de alumnos, divide usted por primaria, secundaria, universidad. ¿Y a cómo sale, por ejemplo? Pues ahí ves un poco lo que sale en correspondencia con la OCDE, con la correspondencia con la Unión Europea. Bueno, a cómo sale un curso universitario, un curso medio. No baja de 1.000 euros mensuales. No baja. De 10.000 euros al año. ¿A dónde va ese dinero? Con eso realmente podemos competir en educación, en los informes PISA, en educación universitaria, en los rankings internacionales. Pues difícilmente podemos competir. No nos empeñemos. Pero es que los impuestos son para educación. Pues mire ustedes, se van 54.000 millones. Son 1.000 y pico euros mensuales lo que vale. Bien, hoy hablamos un poco del profesorado y de las instituciones educativas. La profesionalización en la docencia es importantísimo. La calidad educativa está directamente proporcional a la calidad docente. Si tenemos docentes regulares o malos, no podemos pretender una educación, digamos, excelente por parte de los alumnos. Así de sencillo. Por tanto, nos tenemos que preguntar cómo ser educados los docentes. La educación básicamente la entendemos como un binomio de enseñanza-aprendizaje, realizada respectivamente y por sus 2 protagonistas esenciales, el alumno y el profesor. Hay una relación directa entre calidad educativa y calidad docente, por supuestísimo. La pregunta es cuáles son los itinerarios curriculares que se enseñan en la educación pública y en la educación privada. Al final, seas profesor de un centro privado o centro público, has recibido la misma educación como docente, has hecho la misma carrera de magisterio. Y la cuestión es que sin carreras profesionales no podemos pensar que haya, digamos, y además específicas, que haya buenos profesores y buenos docentes y buenos profesionales en el ámbito de la educación. Los 2 modelos de carrera docente en Occidente son, en el caso de España, el modelo de carrera escalar y en el caso anglosajón, el modelo de carrera por competencia. Además, no lleva mucho tiempo, se creó en los 90, por Oden y Kelly. Son dos importantes investigadores de la Universidad de Wisconsin. Bueno, ¿qué es la carrera escalar? Ya te lo dice. Una escalera, que te van puntuando en función de aquellos ítems que valoran. Valoran los títulos, valoran la antigüedad, valoran en un momento determinado determinados logros en situaciones algo un poco fuera de lo normal. No es lo mismo que estés trabajando en un colegio de inmigrantes, que estés trabajando en un colegio, bueno, pues de aquí de Nervión, por un ejemplo. Bueno, pues te valoran esas cosas. Bueno, pues yo terminé mi carrera de magisterio hace 10 años. Oye, pues voy a hacer un máster. Haces un máster. ¿Qué haces el máster? Bueno, pues lo voy a hacer. A mí me gusta siempre la música. Voy a hacer un máster en música. Decirte magisterio. Y ahora voy a hacer un doctorado. Más tarde, 4 o 5 años más tarde, pues, bueno, pues también siempre me gustó mucho la ecología, ¿no? Hacer un doctorado en ecología. Bueno, yo vivo en Madrid, tengo 45 años, soy gallego, estoy casado con una gallega, y ha salido una plaza de director de colegio, de instituto, en La Coruña. Pues sí. Entonces, bueno, claro, ¿qué tiene usted? Magisterio. ¿Qué tiene usted? 20 años de experiencia. ¿Qué tiene usted? Un máster. ¿Qué tiene usted? Un doctorado.
Normalmente eso puntual. Al final ganaste ese puesto. Eso, desde el punto de vista del itinerario curricular, del itinerario de carrera profesional, eso véndeselo tú a una universidad corporativa en las grandes corporaciones. Te mandan a tomar el bien. Por tanto, sí sería bueno, cuando hablamos de enseñanza docente, hablar de itinerarios de carrera profesional para docentes y específicos para la función que se haga. Eso es en mi tesis doctoral, mi propuesta de carrera profesional para docentes. Y está copiada del mundo de la empresa, de las grandes universidades corporativas. Todas las grandes corporaciones tienen una universidad corporativa. Todas. Pfizer tiene universidad corporativa en el ámbito, por ejemplo, de los laboratorios. Google tiene una universidad corporativa en el ámbito de la informática. La mayor parte de las grandes empresas automovilísticas tienen cadenas corporativas. Perdón, tienen cadenas, tienen universidades corporativas. Y ahí definen, digamos, en tres grandes niveles de desarrollo profesional. Los generadores de conocimiento serían los inventores. En el caso del mundo educativo, pues serían los investigadores. Hay otro nivel, que son los transmisores de conocimiento, los profesores, los docentes, los que están pie a pie en las clases con los alumnos. Y hay otro, que son los que dirigen los centros educativos, que son los gestores del conocimiento. En una empresa, gran corporación, una universidad corporativa, estas son las tres carreras claramente, digamos, que tienen. Es lo mismo ser un investigador en un colegio que ser un docente delante de los alumnos. Nuestro querido médico famoso premio Nobel, Ramón y Cajal. He leído una biografía de él, tiene varios. Parece ser que era casi taciturno. No miraba a los alumnos cuando estaba hablando. En fin, hablaba siempre con el mismo tono. Sin embargo, era un gran investigador. Era un mal docente. Claro, si además le hubieran dicho que dirigiera la universidad, poneros una universidad privada, posiblemente hubiera sido el gran fracaso. Es lo mismo trabajar en el mundo de la educación para ser un investigador, para ser un docente, que para ser un director de universidad. No es mismo. Pero con la carrera escolar pretendemos que sea. Y vamos haciendo máster, porque puntúa, y vamos haciendo toda una serie de cosas para que al final resulte que no sea ni docente, ni investigador, ni siquiera director. Y es posible que tengamos, digamos, una enseñanza ni privada ni pública con un modelo, digamos, estándar de carrera docente. ¿Quién genera el conocimiento en nuestra escuela, en nuestra universidad? ¿Quién lo transmite? ¿Quién lo rentabiliza? ¿Recibió esa persona el itinerario de carrera profesional correspondiente? Y si aquí os pongo un poco el tema este de ¿por qué triunfan tanto, en este caso en Estados Unidos, las universidades? ¿Por qué se distinguen? Por su nivel de profesorado, por su nivel de investigación, por su validación de las investigaciones en el mundo concreto de especialización, por la universidad, es decir, la universidad, no financia a los alumnos, financia las investigaciones y busca la excelencia académica, no política. Esa universidad elige al profesorado, elige al alumnado y dice hacia dónde quiere ser líder en investigación. No pueden investigar en todo. Una universidad no puede ser, digamos, excelente, tiene 20 facultades. Elija usted 2 o 3, puedan tener una relación complementaria y láncese usted ahí. La validación de las investigaciones en el mundo concreto de especialización. Yo quiero hacer un doctorado en Estados Unidos sobre informática y me dicen, perfecto, no le vamos a estar dando una beca, nosotros vamos a sufragar los gastos del proyecto de investigación. No le damos una beca a usted. Las becas son para otras cosas. Para la investigación, usted le damos el dinero para investigar. 5 años. ¿Qué va a ser? Informática. Nosotros trabajamos con Google, con Microsoft, con Apple, con Sony, que sea. Tiene que trabajar con ellos su investigación.
nosotros le vamos a poner nota. Pero la validación pública y social la van a dar las empresas. Punto. Por cierto, es así como se hace en el plan de educación japonés. Las universidades dan notas. El título lo da la empresa. Usted ha demostrado que es capaz de aprobar, de sacar un sobresaliente. Aquí tiene que probar que lo que dice es beneficioso, es eficaz y es más rentable, en fin, menos costoso, menos lo que sea. Países con educación libre. Algunas características. ¿Sí? Están, si cogéis en los informes PISA, hay otros, PIRS, Times, bueno, pero PISA. Está Singapur, Corea del Sur, Japón, Finlandia, Inglaterra, y los 3, 4, 5. Y siempre están bailando en cada uno de ellos, en las rankings anuales. ¿Qué hacen esos países con libertad educativa? Cuando Singapur hace 50 años era más pobre que España, pero bastante más pobre que España. Y hoy está, digamos, en los rankings de Producto Interior Bruto más importantes del mundo. Bueno, lo primero que dijo, la educación se hará en un idioma franco. Por razones obvias, en aquel momento era el inglés. Toda la educación en un idioma franco. Se plantearon, y gracias a un colegio jesuita que había allí, se plantearon la posibilidad de que fuera español, porque en Occidente el idioma más hablado es el español. No es el chino el más hablado. Hay muchos chinos. Hay un chino que se habla más, ¿sí? De Pekín, hay muchos chinos. Bueno, se quedaron con el inglés. Otra variable importantísima para el éxito educativo de Singapur, además del idioma franco, conocimiento. Aquí vamos a valorar el conocimiento, no la emoción, el conocimiento, el esfuerzo. Y el que no, pues le mandaremos a la educación pública básica y allá. No le faltará educación, pero nosotros vamos a elegir cómo queremos la calidad educativa. Esto es importante. Cuando hablamos de calidad educativa, con el dogma socialista, que es el de la igualdad. Qué casualidad que desde el punto de vista de la concepción liberal de la educación, calidad educativa, excelencia educativa y igualdad no son para nada compatibles. Yo me eduqué en aquella escuela franquista, en aquellos famosos pupitres que todos habremos visto alguna fotografía. Me acuerdo que estaba al lado de Messi. Era mi compañero, desde los 7 a los 14 años. Cada uno teníamos nuestros talentos. Si hubiéramos tenido los dos una excelente calidad educativa, habríamos sido muy diferentes uno del otro. Si luego hubiéramos ido a la universidad, hubiéramos sido muy diferentes el uno del otro. No solamente muy diferentes el uno del otro, sino nosotros mismos. Habríamos sido muy diferentes, para mejor con respecto a cómo éramos hace 5 años, o hace 10 años, o el año pasado. Para que haya igualdad educativa, no te queda más remedio que bajar el nivel al máximo. Si hubiéramos tenido una muy mala calidad educativa, él con sus talentos y yo con los míos, hubiéramos sido igual de tontos, con distintos talentos, pero igual de tontos. Justo porque algunos tienen acceso a la calidad educativa, a la excelencia educativa, justo por eso la igualdad es imposible. Allí donde hay igualdad educativa, tenemos que bajar en esto. Y ahora podemos, en España, con la LOE, podemos pasar cursos con 4 asignaturas perdidas, suspendidas. Y dígame usted, un doctor que durante 5 o 6 años ha ido perdiendo 4 asignaturas todos los años, de que se usted operar. Bueno, pues una de las características importantes es que los ofertantes y demandantes de la educación, colegios y padres, gozan de gran libertad. Los colegios para los itinerarios curriculares y los demandantes para elegir entre dichas opciones en el mercado. Educación libre, países libres. Gran variedad de instituciones financieras a la educación, fundaciones, mecenatos, etcétera, que vía exención de impuestos posibilitan becas y distintos tipos de ayudas financieras de acceso a la educación. Fíjense ustedes que las universidades anglosajonas en general no les falta gente para dar becas. Incluso los propios alumnos que han acabado la carrera, cuando han empezado a ganar sus sueldos, donan parte de sus sueldos para becas para otros que no pueden. Y luego están las fundaciones, están los mecenados, están, digamos, las instituciones financieras, privadas y públicas, que donan. Hay una gran estructura financiera de apoyo a la
Mentira, que si no nos fríen a impuestos, no hay educación para todos. Mentira. Y lo ha demostrado Tully en la investigación de 40 años en países como Nigeria, bueno, en todo el centro de África, países como la India, países como China, la parte rural. Cuidado. Hay grandes apoyos financieros para que nadie se quede sin educación. Tercero, red de alianzas entre entidades educativas, empresariales e institucionales a todos los niveles, públicos y privados, nacionales e internacionales, que posibilitan la puesta en marcha de proyectos conjuntos teórico-prácticos y de los cuales se benefician todos los implicados, profesores, alumnos, empresas, instituciones, familias. Red de alianzas. Yo tengo una empresa familiar que trabajo con ellos desde hace ya 7 años. Es una escuela de educación secundaria, es un instituto, para salir de ahí para ir a la universidad, primaria, secundaria, preescolar, incluso tienen en este momento también para los niños a partir de los 3 meses, porque antes no lo pueden llevar a la guardería. Y es una empresa familiar de tercera, cuarta generación, y este año pasado cumplió 100 años, tendrán unos 1000 alumnos, unos 100 profesores aproximadamente. Bueno, están buscando una alianza internacional con Canadá, Japón, estaban con Rusia y ahora con la cosa pues se ha acabado, estaban en mí, Japón y Finlandia. Con lo cual pasan, digamos, unos meses o unos años los alumnos por las distintas instituciones que tienen y al final tienen los títulos de todos esos países. Bueno, LEM es una empresa de ese estilo y está instalada en España desde hace ya 10 años. Estudian allí, pues pueden tener, digamos, un recorrido internacional seguro. Crean alianzas entre ellos. En una educación pública todo está reglamentado, todo está además totalmente aislado. Este colegio es de la comarca de Cádiz y de ahí no puede hacer nada. No se puede encontrar con otro colegio, a lo mejor, pues bueno, de otra ciudad o de otra provincia. Y menos si es público. Pueden venir con la teoría y la ideología un poco plano. Se ha hermanado el colegio San José de Calasán en la ciudad de Cádiz con el colegio de San José de Calasán, pues bueno, yo qué sé, pues de cualquier otro país hispano. No se comparte nada. En todo caso, vienen de vacaciones. Cuarto, el Estado se limita a que los acuerdos entre las partes libremente concertados sean respetados, que la información de los ofertantes de la educación sea veraz para padres y alumnos y los resultados académicos esperados por las partes sean evaluados nacional, bien internacionalmente, bien por agencias independientes. Esto es importante. El Estado se limita. Es decir, ¿cuáles son los acuerdos? Fijaros, hay 2 modelos de itinerarios curriculares normalmente en todo Occidente e incluso en Oriente. La mayor parte de ellos consta de 10 asignaturas por curso. En el caso de los ingleses, de los anglosajones, por ejemplo de Inglaterra, con su concepto de educación responsable, lo que hacen es obligatoria esas 10 asignaturas, pero con un foco en algo, en humanidades, en artes o en ciencias. Y todas las 10 asignaturas van orientadas a esos focos. Pueden ser los 3, puede ser uno de los 3. Por lo tanto, es fundamental este tema, importantísimo. Y por último, si después de todo ello, y sin quitar vía impuestos riqueza al contribuyente para que pueda financiarse su educación, no pudiese tener acceso a la educación, entonces se encargaría de posibilitar a dichos ciudadanos el apoyo necesario para acceder a dicha educación. Pero no nos robes impuestos, por favor, para la educación. Mira, no me quite usted, porque a lo mejor después no me tiene que dar. Si no me quita, también no me tiene que dar. Lo de cheques escolares, por ejemplo, es una opción, ¿verdad? Ahora, es una opción, pero es una opción que, por una falla del Estado de la educación pública, bueno, pues en los años 50 pues se plantea la posibilidad de crear el cheque escolar. Bueno, indudablemente, está bien, siempre y cuando sea para una educación más libre. Lo que han hecho el cheque escolar es potenciar, con una medida en teoría de educación privada, justamente la fuerza de la educación pública.
queréis luego hablamos de ahora del cheque escolar. Un par de, para no acabar siendo muy pesimista, y hablando de ley, que es, bueno, las siglas son liderazgo, emprendimiento e innovación. Es el único grado universitario oficial internacional sobre emprendimiento que existe en España, con una metodología educativa muy innovadora, procedente de Finlandia. 3 pilares básicos: aprender haciendo, emprender en equipo y viajes de aprendizaje internacional. Esta es una gran alianza. En esta carrera universitaria 100% práctica y real, los estudiantes no son alumnos sino emprendedores. Desde el primer curso crean una empresa real, con productos, servicios y clientes reales, y deben de facturar y obtener beneficios para superar el curso. No lo supera usted teóricamente, lo supera su proyecto empresarial. No hay profesores sino mentores, y las aulas se sustituyen por entornos laborales reales. Ley es además el único grado universitario con el 100% de empleabilidad en España, dirigido a jóvenes a partir de 17 años con deseo de desarrollar proyectos empresariales. Y lleva funcionando en España más de 10 años. Aquí tenéis, este es un libro maravilloso, ¿sí?, de las 50 colegios más innovadores del mundo. Estas variables que os he dicho de educación libre son un reflejo en todos los países de casos de ese estilo. Merece la pena que lo leáis. Y bueno, aquí tenéis el libro, que es un poco un resumen de mi tesis doctoral, que viene de la dictadura de la educación pública a la educación en libertad, y que os podéis encontrar en Amazon. Muchísimas gracias y a vuestra disposición. ¿Cuánto cuesta? Pues no lo sé. No lo he comprado. 1.000 euros. Está en Amazon todo. ¿Eh? En Amazon. Depende si lo compras en digital o en papel. ¿Lo de Leín? Lo de Leín, ni idea. Lo de Leín, la formación. El libro. No lo he comprado. Sí, perdona, sí. Sí, depende de nuevo lo vemos. Artes, humanidades y ciencia. Y en este caso, Ley es justamente orientado, es una especie de escuela de negocios para crear empresarios. Esto es importante. Las escuelas de negocio que conocemos, empezando por la de Harvard, y podemos poner los nombres españoles, pero no vamos a poner, crean muy buenos gestores, pero no crean empresarios obligatoriamente. Y hay diferencia. Si vas a una escuela de negocios, saldrás muy buen gerente, muy buen gestor, muy buen consejero de administración, pero posiblemente nunca seas empresario. Hay una minoría en las escuelas de negocio que salen empresarios, pero una minoría, no llegan al 10%. No confundamos gestión con empresarialidad, son dos cosas distintas. Entonces, dependiendo de la carrera, tiene un precio de dinero. No vale lo mismo las artes que crear una empresa. Pero lo importante de este modelo es que tú entras en esta universidad con un cheque de la propia universidad, que tú lo vas a empezar a pagar cuando empieces a cobrar. Y puedes empezar a cobrar antes de acabar la carrera. Porque has hecho un proyecto, empiezas a tener clientes y empiezas a cobrar. Puedes empezar a pagar. Con lo cual no es problema para hacer esta carrera. Y no es problema para entrar, digamos, en esta clase de alianzas. Al principio de la intervención había un texto que hablaba de que todo este proceso educativo y instrucción y demás en manos del Estado es lo que está terminando, alcanzando ese objetivo